Muy queridos hijos, hay un mensaje de nuestra conferencia episcopal que dice lo siguiente. Mensaje de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Conferencia Episcopal de Nicaragua, Semana de Oración por Nicaragua, del 8 al 15 de septiembre del 2013. Con ocasión de las próximas fiestas patrias, los obispos de Nicaragua deseamos invitar a todo el pueblo de Dios a una semana de oración por Nicaragua del 8 al 15 de septiembre, poniendo en las manos de Dios, Señor de la historia, el presente y el futuro de nuestro país. Como creyentes, estamos convencidos de que la oración es nuestra más importante contribución para el bien de Nicaragua, pues cuando oramos no invocamos soluciones mágicas, ni lo hacemos para sentirnos libres de compromisos y responsabilidades, sino que lo hacemos sabiendo que orando permitimos misteriosamente que la fuerza del Señor resucitado fecunde y cambie la historia. Nos hacemos eco de las aspiraciones de paz y justicia de todo nuestro pueblo y sobre todo tomamos conciencia de nuestra propia responsabilidad en el cambio social. Orar es un acto de fe y de amor a través del cual, a imitación de Jesús, nuestro modelo y maestro de oración, nos disponemos a recibir de Dios, a escuchar su palabra y ponerla en práctica. Cuando queremos acoger los grandes retos que la realidad nacional plantea a la Iglesia y a nuestra vida de creyentes para construir una sociedad más justa y pacífica. La oración es una actitud que no significa fuga frente a lo terreno, sino condición para una entrega fecunda a los hombres, porque quien no haya aprendido a adorar la voluntad del Padre en el silencio de la oración, difícilmente logrará hacerlo cuando su condición de hermano le exija renuncia, dolor, humillación. En la oración descubrimos y discernimos la voluntad del Padre, poniendo en sus manos providentes y amorosas nuestras vidas, la de nuestra familia y a nuestra sociedad entera. En la oración aprendemos no solo a mirar a Jesús, sino a mirar desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos, participando en su modo de ver la realidad. Orando por Nicaragua, permitiremos que el Espíritu Santo vaya destruyendo los ídolos de nuestro corazón y de nuestra sociedad y se vaya abriendo camino entre nosotros el reino de Dios. Para esta semana de oración, ponemos a su disposición una catequesis y una guía para las celebraciones que deberemos adaptar a las diferentes circunstancias. Oremos personalmente y en las familias, en los grupos, en las comunidades y en las parroquias. Oremos escuchando la palabra de Dios, dialogando con el Señor, dedicando tiempo a la súplica y sobre todo a la adoración. Dediquemos tiempo a la adoración silenciosa ante Jesús sacramentado y al rezo del Santo Rosario. Que la Virgen María, que acompañó a los apóstoles en oración a la espera del Espíritu Santo, ore con nosotros e interceda por nosotros para que el Señor acoja benigno nuestras oraciones y haga derivar hacia Nicaragua como un río la paz. Dado en la Conferencia Episcopal de Nicaragua a los 21 días del mes de agosto del año 2013. Tenemos pues esta invitación, este mandato de nuestros obispos para comenzar este domingo y prolongarlo hasta el 15 de septiembre, que es el día de la firma del Acta de Independencia en Guatemala. Además, el Papa ha convocado a nivel mundial una jornada de ayuno y oración para este sábado 7 de septiembre, vísperas del nacimiento de la Virgen. Por razones de tiempo, la diócesis no puede hacer una actividad central y nos ha dejado el señor obispo a cada uno de los sacerdotes
que haga con sus feligreses lo que bien pueda hacer. En este templo de San Juan de Dios, el sábado a las 11 de la mañana, nuestra misa comunitaria. Vamos a comenzar con la misa. Las 11 de la mañana, hora de León, son las 7 de la noche de Roma, cuando el Papa va a comenzar esta oración en la plaza. Y nosotros vamos a prolongar, acompañando al Papa en su oración, hasta las 4 de la tarde, hora de León, que son las 12 de la noche, hora de Roma. Estas 5 horas de acompañar al Papa, nosotros comenzamos con la misa, continuamos con la adoración ante el Señor sacramentado en exposición mayor, hasta las 4 de la tarde, pidiendo, esta es la intención principal, por la paz en Siria, muy ligada desde el inicio al cristianismo. Por toda esta zona del Medio Oriente que anda en conflictos, y nos dice el Papa también por otras partes del mundo que están sufriendo violencia. Y hay que entender la violencia no solo está a nivel de asesinatos y de disparos y de luchas internas, sino también entendamos la violencia que algunas veces se da también en nuestros hogares, la violencia verbal, la violencia del chantaje emocional y otra serie de formas de actuar que no están regidas por el amor y por lo tanto que no quiere Dios que se den. Complementa toda esta, providencialmente, toda esta visión de la oración, precisamente este bellísimo mensaje que nuestros obispos nos han dado. Orar no es desentenderse de las realidades concretas, sino al contrario, asumir la visión que tiene Dios de estas realidades para verla con los ojos de Dios. Un tema que saben que es el reiterativo en las homilías de este templo, el adquirir la forma de pensar de Dios, la forma de ver las realidades que tiene Dios, la forma de hablar y la forma de actuar en consecuencia. En esta línea, este bellísimo evangelio que acabamos de escuchar de Lucas, del capítulo 6, del verso del 1 al 11, que nos dice que el Señor está enseñando a la gente porque le da pesar el desconocimiento que tienen, y gente que quiere saber, no el que quiere solo aprender 3 cositas para irse a vivir igual, sino que quiere aprender la verdad para poder transformar su existencia y transformar nuestro mundo. Está a la costa del lago de Genesaret, se sube a una de las barcas, desde ahí enseña. Cuando termina su enseñanza, que dura varias horas, no unos minutos, le pide al que rige la barca, Simón, que después le va a llamar Pedro, que se aleje un poquito y eche las redes para pescar. Simón, especialista en la pesca, no es propiamente artesano de la pesca, sino que es, hoy diríamos, empresario de pesca, con algunas barcas, no lanchitas de remo, con algunos barcos de pesca de la época. Le dice: Señor, hemos pasado toda la noche y no hemos capturado nada, no hemos pescado nada. En los momentos en que, según la ciencia, se supone que hay más peces. Sin embargo, dice Pedro, fiado en tu palabra, porque vos me lo decís, lo voy a hacer. Tiran las redes y, para su sorpresa, recogen tantos peces que parece que las redes se rompen. Tienen que hacerle señas a los compañeros que están en la costa para que les vayan a ayudar. Y aún antes de salir, al ver esto, y nos dice el Evangelio porque estaban asombrados, Jesús se pone de rodillas ante Jesús, Pedro se pone de rodillas ante Jesús y le dice: Maestro,
apártate de mí porque yo soy un pecador. Ve que lo que ha ocurrido no se explica por razones naturales. Ahí sabe Pedro que ha intervenido Dios y ha escuchado, tal vez no con atención, pero Jesús estaba en su barca, por lo menos de eco lo que estaba enseñando Jesús. Y Jesús le dice: no tengas miedo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Que se sepa con toda claridad, que no haya la menor duda, que la misión principal de la Iglesia es salvar personas, pescar para el cielo. Nuestra misión no es venir a decir quién es el puro y quién es el que está contaminado y hacer gueto. Y el que piense que no esté contaminado, el que piense que no es pecador, no solo es un mentiroso, sino que hace mentiroso a Dios. Y estoy citando a Juan. Y tanto nos amó Dios, que cuando no lo conocíamos y éramos enemigos de Él, nos envió a su Hijo único para que nos dé a conocer toda la verdad y nos salve, y nos dé la posibilidad de convertirnos en hijos de Dios. Esta es la misión de la Iglesia: iluminar toda realidad para ver lo que estamos haciendo mal y darnos la posibilidad de cambiarlo y hacerlo bien. Y la luz que nos ofrece la Iglesia es la luz del Espíritu Santo, que no se opone a la luz natural, sino que la supone y la eleva. Cuando tantas veces está la tentación a un cierto culto espiritista que nada tiene que ver con la religión cristiana, menos con la católica, de decir 3, 4 oraciones como que si fueran pases mágicos y ya se arregló. Nos decían bien los obispos que la oración es ponerse en las manos del Señor. Otros, incluso por infección, piensan que bien siempre y cuando se diga en nombre de Jesús, como que si fuera fórmula mágica, conseguimos todo lo que queremos. La oración, bien nos decía hoy el Evangelio y bien nos decían los obispos, es buscar qué es lo que quiere el Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Y si venimos al templo no solo es para adorar al Señor, sino para preguntarle al Señor: ¿qué querés de mí? ¿Qué querés de mí, Señor? Desde el Linení, libro de Samuel, recuerdan, y si volvés a oír que te llaman, decirle: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esto sería lo nuestro, pero por infección del paganismo, infección de la superstición, infección del espiritismo, no venimos al Señor a pedirle que nos ilumine, que nos diga qué quiere Él que nosotros hagamos, sino tantas veces se nos mete que venimos a decirle al Señor lo que le exigimos que haga por nosotros. Y eso no es oración, eso es magia. Reitero, la oración es ponernos en las manos del Señor. La oración, por eso repetimos algunas cosas, no es para que Dios lo sepa, por amor de Dios, es para que nosotros tomemos una conciencia profunda de nuestra realidad. Lo volvían a decir los obispos: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No para sacar más dinero, no para tener dominio sobre los demás, no para vengarme del otro, no para tantas majaderías que nos atormentan y arruinan no solo nuestra existencia, sino la convivencia nacional, sino para que florezca lo que Dios quiere de nosotros, es decir, de Nicaragua.
Y claro, de las relaciones de Nicaragua con los otros países también hay una voluntad. Y también necesitamos que el Espíritu Santo, el Espíritu del amor, nos haga ver las cosas con las luces de Jesucristo. Tantas veces los que se acercan a nosotros como consejeros, más bien hacen las veces de demonio para pervertir nuestra conciencia, nuestra mente. Tantas veces a algunos de los que dicen guías, y hablo de guías espirituales incluso, quieren más bien tenernos como esclavos para asistir a sus mentiras e incluso para atentar a la propia iglesia de Jesucristo. Ya no hablo de la propaganda comercial, de la propaganda política y de otras clases de propaganda. La propaganda saben que siempre es parte mentira. Apártate de mí, Señor, que soy pecador. No tengas miedo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Solo los que tenemos la experiencia de sabernos pecadores podemos entender a otro pecador y extenderle las manos en nombre del Señor para que el Señor lo salve. Padre, ¿qué está diciendo? Solo los que sabemos profundamente que somos pecadores podemos entender a otro pecador y desde la experiencia del perdón de Dios a nosotros podemos ser instrumentos del perdón de Dios a otras personas. Los ángeles no tienen esa experiencia. Los ángeles no entienden el perdón. Lo siento mucho. Cuando tantas veces, por tantas cosas, incluso cuando pervierten nuestra conciencia, cuando contaminan mi conciencia, me hacen caminar por caminos errados, equivocados, solo voy a producir error y solo me voy a hacer daño y voy a desangrar al mundo. Por eso hay que regresar al Señor, a la pureza de la enseñanza del Señor, reconociendo que solo hay uno, el que manda, Jesucristo, y todos los demás somos instrumentos del Señor. Padre, ¿qué está diciendo? Lo de siempre. En este mismo sentido, la bellísima primera lectura que hemos escuchado de Pablo a los colosenses, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a crecer con plenitud, a conocer con plenitud su voluntad. ¿Qué es lo que se desea en la iglesia? Llegar a conocer a plenitud la voluntad de Dios. A plenitud, para cumplirla, no para verla pasar de largo. Quien venga a la iglesia a criticar a otra persona, sepa que comete un pecado adicional y no queda justificado su pecado. Quien venga a criticar a la iglesia, sepa que no está atraído por el Espíritu de Jesucristo, sino por el Espíritu del demonio. A la iglesia se viene a buscar la verdad y el perdón, a alimentar el amor, no a ver los defectos de los demás. Y quien salga de una iglesia a comerse con las fieras, que las fieras son más decentes que algunas personas, que las fieras solo matan para alimentarse y comer. Hay personas que solo por el gusto de hacer el mal e incluso no tienen inconveniente de calumniar. Quien salga del templo criticando al otro, sepa que no ha dejado entrar en su persona al Espíritu de Jesucristo. Padre, ¿y entonces cómo hacerle? Comenzar a depurar lo que nos llega en nuestros correos electrónicos, y todo aquel que sea enemigo de la verdad, enemigo del amor, enemigo de la auténtica reconciliación, enemigo de la misericordia, todo eso hay que apartarlo y rezar por él. Padre, ¿por qué
porque si yo estoy débil, voy a agarrar una infección. Padre, ¿qué está diciendo? Lo mismo que dice la Escritura desde siempre. Padre, entonces, ¿qué hacer? Todo aquello que resume odio, venganza, trato grosero, eso no viene de Jesucristo. Y hay personas que se han quedado odiando y hay personas que no pueden dirigirse, incluso a los que los adversan por razones ideológicas, por razones económicas, por razones como personas, sino que tienen que insultarlos y decir groserías de los demás. Esos no están dirigidos por el Espíritu de Jesucristo. Padre, ¿y entonces qué hacer? Rezar. Esta semana de oración que nos llaman los obispos, ojo de manipularlo y pensar que esta es una oposición frente al gobierno actual, gobierno que tiene que depurar muchas cosas, pero oposiciones que tienen que purgar un montón de pecados también. Dicho con toda la verdad, sin olvidar que no voy a ser tan majadero, tentado a decir la palabra que decimos los nicaragüenses en la calle, de andar buscando que el otro esté bien y yo permanecer en el mal. Por lo tanto, buscar mi propia conversión, mantenerme en la verdad, Jesucristo es la verdad, alimentándome con doctrina sana, garantizada, con la firma del obispo o del papa, antes de andar experimentando cosas que me van a indigestar y me van a causar un grave perjuicio en mi propia conciencia. Y si nos cuidamos en estos días que hay relativo calor, de que las cosas estén en buen estado, que no se hayan podrido, que huelan bien, que se mantengan en refrigerador, ¿cómo no cuidar lo que va a alimentar no solo nuestro cuerpo, sino nuestro espíritu? La verdad. Padre, ¿de qué verdad habla? De todas las verdades. Padre, pero es que recordar que el padre de la mentira no es Jesucristo, ni es el padre que nos revela Jesucristo. El padre de la mentira es el demonio. Y el que dice una mentira se hace hijo del demonio. Padre, es que es una mentirita sana. No hay mentira sana. Puede haber herida leve, pero todo es herida. Puede haber enfermedad leve, pero todo es enfermedad. Puede haber una infección que nuestro sistema pueda con ella, pero es infección. Padre, ¿y entonces qué hacer? No andar de tonto, de majadero, digo, tentado a decir la palabra que los nicaragüenses decimos en la calle, pero algunos se escandalizaría. Si tenemos la verdad y Jesucristo tiene compasión de nosotros que tantas veces andamos como papalotes sin cola, porque nos da la gana andar como papalotes sin cola, y porque hay gente que nos mete que no hay que estudiar el catecismo, incluso el Papa lo decía por obligación, que no hay que repasar los documentos del Concilio Vaticano II, que hay que dejar olvidados los documentos de nuestro segundo concilio provincial, y si vivimos en la diócesis de León, ¿cómo no estudiar los mandatos del sínodo? Y algunos van a hablar que la iglesia necesita cambiar y no comenzamos ni siquiera a agarrar la escoba y el lampazo para comenzar a barrer por donde debe comenzarse a barrer. ¿Y dónde, Padre? Al interior de mi persona, para saber dónde está lo sucio y dónde está lo limpio. No sea que enceguecido por el error tire lo bueno y guarde lo malo. Volver a hacer lo mismo, comerme las hojas del nacatamal que me van a indigestar, y cuando llegue al nacatamal ya ni tengo salud para... Padre, ¿qué está diciendo si lo hacemos a cada rato? Llamado en este jueves del Santísimo
donde el Señor se hace presente a llamarnos a la conversión, al cambio, a dejar que reine el amor sobre todas las cosas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.